¿Qué pasaría si la muerte de Eduardo Palomo no solo fuera trágica, sino inquietantemente misteriosa? Él fue Juan del Diablo, una leyenda de la televisión mexicana, un galán cuya pasión iluminaba la pantalla. Con solo 41 años, Eduardo Palomo murió repentinamente en Los Ángeles. Se desplomó en un restaurante después de compartir una alegre carcajada con sus amigos. Sin advertencia, sin enfermedad. Simplemente se fue. Pero eso fue solo el comienzo de la historia. En los años siguientes, comenzó a surgir un patrón escalofriante. Actrices que habían compartido pantalla con Palomo, Mariana Levy, Lorena Rojas, Edith González. Todas murieron jóvenes, trágicamente y en circunstancias impactantes. ¿Fue coincidencia o algo más oscuro? Algunos ahora hablan de una maldición. En este video revelamos la vida, el legado y los misterios inquietantes que rodearon los últimos días de Eduardo Palomo. Desde su inolvidable ascenso en Corazón Salvaje hasta la ola de tragedia que lo siguió incluso después de su muerte, esta es la historia que nunca te contaron. La noche en que todo cambió, la trágica muerte de Eduardo Palomo. La noche del 6 de noviembre de 2003, Eduardo Palomo, querido actor mexicano y el inolvidable Juan del Diablo, estaba de buen humor. Cenaba en Lalas, un popular restaurante argentino en Los Ángeles, rodeado de amigos cercanos. Entre ellos estaban el director de cine Sergio Arau, la actriz Yareli Arizmendi y el actor Edward James Olmos. Más temprano esa noche, el grupo había asistido al Festival de Cine Latinoamericano, donde habían visto juntos una película argentina. Era una noche de cultura, camaradería y risas, pero en algún momento entre los platillos ocurrió algo inesperado. Uno de los invitados contó un chiste, y Palomo estalló en risa, esa risa profunda y contagiosa que podía iluminar cualquier habitación. Todos se giraron a sonreír con él, pero tan repentinamente como comenzó la risa, se detuvo. Al principio, parecía que simplemente se había recostado, vencido por el momento. Pero entonces llegó el silencio. Su cuerpo quedó inmóvil. Su risa se desvaneció. No en otro suspiro, sino en un silencio aterrador. El pánico se apoderó del ambiente. Primero confundidos, sus acompañantes pronto se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Palomo se había desplomado. No respondía. Lo acostaron suavemente en el suelo y llamaron a emergencias. Uno de los presentes recordó más tarde que Eduardo recobró brevemente la conciencia. Abrió los ojos débilmente. Luchó por respirar, pero no duró. El hombre que había conquistado millones de corazones como Juan del Diablo, con su melena y su presencia magnética en pantalla, se les estaba yendo. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos intentaron reanimarlo. Pero la batalla fue breve. Eduardo Palomo fue declarado muerto esa misma noche, dejando a un público conmocionado y a una familia destrozada por el dolor. Tenía solo 41 años. Para comprender la magnitud de ese momento, hay que retroceder al inicio, al 13 de mayo de 1962, en la Ciudad de México. Ese fue el día en que nació Eduardo Estrada Palomo. Su camino hacia el mundo del espectáculo comenzó temprano. Aunque inicialmente estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la fuerza del escenario fue irresistible. La actuación, el canto y el teatro pronto se adueñaron de su vida. Ya en la adolescencia se presentaba en escenarios, persiguiendo un sueño que un día lo convertiría en estrella. En su vida personal, Eduardo encontró el amor y la lealtad en la cantante y actriz Karina Ricco, con quien se casó el 26 de noviembre de 1994. A diferencia de los personajes que solía interpretar, románticos, indomables, rodeados de admiradoras, Eduardo era profundamente devoto. Muchas mujeres lo buscaban, atraídas por su fama y carisma, pero él se mantenía fiel. No acepté esas propuestas, dijo una vez.
por lealtad y por el profundo amor que siento por mi esposa. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, Fiona Alexa, en 1998, y Luca, en el año 2000. Durante un tiempo, Eduardo Palomo se alejó de los reflectores de la televisión mexicana y se estableció en Estados Unidos con su esposa e hijos. Era un nuevo capítulo, pero uno que no borraba el legado que ya había forjado a lo largo de 2 décadas prolíficas. A comienzos de los años 2000, Eduardo ya se había convertido en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento latinoamericano. Había participado en más de 30 producciones teatrales, en más de 20 papeles televisivos y en casi la misma cantidad de películas. Pero fue Corazón Salvaje, la telenovela que lo convirtió en un nombre familiar, la que consolidó su lugar en la historia. Su interpretación del apasionado y rebelde Juan del Diablo se volvió icónica, y su química en pantalla con la coprotagonista Edith González iluminó las pantallas de todo el continente. En las entrevistas, su encanto nunca se desvanecía. Por lo menos esta noche, en el estudio, te toca besar a Ana, le bromeó una vez un conductor de talk show. Dicen que el episodio del lunes va a estar fuerte. Y lo estuvo. Como gran parte de su trabajo, esa telenovela terminó en lo más alto. Y Eduardo se sentía orgulloso de lo que había logrado. Siguió impresionando al público en otras series exitosas como Alcanzar una estrella, Huracán y Ramona, convirtiéndose en una figura constante del horario estelar en México. Su nombre, rostro y voz quedaron grabados en la memoria de generaciones de televidentes. Palomo también dejó su huella en el cine. Participó en películas aclamadas por la crítica como Rojo Amanecer, Mi querido Tom Mix, Las 1001 aventuras del metro y Un día sin mexicanos. Incluso prestó su voz para la versión en español de Tarzán de Disney, capturando el espíritu salvaje del héroe de la selva con su intensidad característica. En 2003, acababa de conseguir un prometedor papel como el Capitán Lazareno en la miniserie estadounidense Kingpin, lo que marcaba una creciente presencia internacional. Su talento no pasaba desapercibido. Recibió múltiples reconocimientos, incluidos 2 premios TV Novelas, un galardón de El Heraldo de México y el prestigioso Ariel. Pero las ambiciones de Eduardo no se limitaban a la actuación. En 1993 lanzó su único álbum musical, Mover el Tiempo, un disco de 10 temas que combinaba poesía y melodía. Aunque la recepción del álbum fue modesta, reveló otro lado de Eduardo, un artista que no temía probar cosas nuevas. Aún así, sabía dónde estaba su mayor fortaleza y regresó con todo a la actuación. También se estaba preparando para regresar al teatro con Una pareja con Ángel, una obra que esperaba presentar tanto al público mexicano como al estadounidense. Además, planeaba participar en el ciclo de cine ArcLight en Hollywood. Tenía impulso, tenía visión, pero el destino tenía otros planes. Incluso en su vida personal, las decisiones de Eduardo reflejaban una búsqueda de algo más profundo. Tanto él como su esposa, la actriz Karina Ricco, eran seguidores devotos de la cienciología, un sistema de creencias controvertido que cuenta entre sus fieles a estrellas de Hollywood como Tom Cruise y John Travolta. Para ellos, era una filosofía de claridad y superación personal. Con el tiempo, sin embargo, Karina tomó un rumbo distinto. Comenzó a alejarse del medio artístico, anhelando estabilidad y simplicidad, un respiro del constante tirón de la fama y la tentación. A través de su participación en la cienciología, Eduardo Palomo y su esposa Karina Ricco encontraron una filosofía que, creían, podía ayudarles a cambiar el mundo. Encontraron sentido en Dianética, que describían como un camino no solo hacia la claridad personal, sino hacia el ofrecimiento de algo significativo a través de su arte. Para mí, cada personaje ha sido distinto, dijo Eduardo una vez en una entrevista, y en todos he tratado de llegar al nivel más alto de interpretación posible para que lo que yo proyecte sea arte de verdad.
Él creía que la televisión podía ser un vehículo para ese arte. Sí, a través de la TV, se puede hacer, y se hace, afirmó, haciendo eco de uno de los valores centrales de la Iglesia de la Cienciología. Aunque Eduardo rara vez hablaba públicamente sobre su experiencia dentro de la cienciología, un testimonio personal suyo aparece en la página ¿Qué es la cienciología? De Cienciología México. En él, relata un periodo difícil de su vida, una etapa en la que, durante 8 meses, según cuenta, se había estado destruyendo mentalmente. Atribuía esto a información errónea que le había dado un psicólogo sobre la mente, lo cual lo dejó confundido y emocionalmente a la deriva. Según Eduardo, las personas a su alrededor le advertían que la mente era un lugar oscuro y peligroso, algo incomprensible y mejor dejado en paz. Pero entonces leyó Dianética, el texto fundacional de la cienciología. Fue entonces cuando todo cambió. Dijo que el libro le mostró que la mente sí podía entenderse, que no era una cueva para temer, sino un mapa que seguir. Esa realización, afirmó, le quitó un peso enorme de encima. Llamó a esas enseñanzas un regalo, uno que le dio el poder de triunfar, crecer y conectar con las personas a un nivel más profundo. Agradeció a L. Ron Hubbard por haberle dado ese camino y expresó que millones más podrían beneficiarse de ese conocimiento. Esta tecnología funciona, dijo Eduardo, y la gente merece respuestas. Pero la respuesta más dolorosa aún estaba por llegar. La noche del 6 de noviembre de 2003 quedó grabada para siempre en la memoria de quienes estuvieron con Eduardo en Lalas, un acogedor restaurante en Los Ángeles. Todo había comenzado como una velada alegre. Eduardo estaba rodeado de amigos. El director Sergio Arau, la actriz Yareli Arizmendi y el actor Edward James Olmos. Acababan de salir del Festival de Cine Latinoamericano y compartían risas durante la cena. Y entonces, en cuestión de segundos, todo cambió. Alguien hizo una broma, y Eduardo se rió, con fuerza, con autenticidad, con alegría. Pero luego, algo extraño ocurrió. Su risa se desvaneció. Su cabeza cayó hacia adelante. Al principio, parecía que simplemente se había quedado dormido. Pero cuando sus amigos intentaron despertarlo, no respondía. El pánico se apoderó del lugar. Lo recostaron suavemente en el suelo e intentaron reanimarlo. Su esposa, Karina, estaba en shock, luchando por entender lo que ocurría frente a sus ojos. Se llamó a los paramédicos de inmediato. Según uno de los presentes, Eduardo recuperó brevemente la conciencia y parecía luchar por respirar. Pero para cuando los servicios de emergencia lo llevaron al hospital Cedars-Sinai, ya era demasiado tarde. Aunque muchos creyeron que Eduardo Palomo había muerto en el restaurante esa noche, la actriz Yareli Arizmendi aclaró después lo que realmente sucedió. Eduardo recobró la conciencia por un momento y luchó por respirar. Fue trasladado rápidamente al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos pelearon durante casi 45 minutos para salvarle la vida. A las 11:32 de la noche, la batalla terminó. Palomo fue declarado oficialmente muerto. No hubo una explicación inmediata. Amigos y fanáticos quedaron desconcertados. Más tarde se confirmó que el actor, de 41 años, había sufrido un infarto masivo, probablemente relacionado con una afección cardíaca preexistente. No fumaba, no usaba drogas. Según todos, estaba saludable. Pero su corazón guardaba un secreto. Su muerte sacudió no solo al mundo del espectáculo, sino también a su comunidad espiritual. La Iglesia de la Cienciología intervino para apoyar a su devastada esposa, Karina Rico, quien quedó con 1000 preguntas sin respuesta y 2 hijos por criar. El hombre que dio vida a Juan del Diablo había hecho su última reverencia, pero su presencia permanecía en cada recuerdo que dejó. El funeral de Eduardo se realizó en una ceremonia íntima en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles. Fue una despedida silenciosa,
cargada de emoción. Su cuerpo fue cremado un día antes de que su representante se dirigiera a la prensa en el jardín de la iglesia. Amigos y colegas se reunieron. Ana Claudia Talancón, Kate del Castillo, Sergio Arau, Yareli Arismendi, todos visiblemente conmovidos. La iglesia confirmó que el servicio bilingüe se llevó a cabo tanto en inglés como en español. Asistieron unas 150 personas. Amigos, artistas, familiares, los hermanos de Eduardo y su madre. Un portavoz compartió después que varios amigos cercanos ofrecieron homenajes conmovedores, recordando anécdotas, celebrando sus logros y describiéndolo como uno de los miembros más activos de la comunidad, a menudo involucrado en programas sociales. 7 días después, las cenizas de Eduardo Palomo regresaron a casa. Fueron esparcidas en el mar de su querida México. Allí, rodeada de familiares y amigos, Karina ofreció una oración sencilla que lo decía todo. Mi vida, y la de muchos, es mejor porque tú exististe, Eduardo. Te amamos mucho. Posteriormente, el forense de Los Ángeles confirmó la causa de muerte: un infarto agudo de miocardio. En términos simples, un desequilibrio fatal entre las necesidades de oxígeno del corazón y el suministro disponible. Ese desequilibrio causó un daño irreversible, y el corazón no pudo recuperarse. Los médicos ya no pudieron determinar si se trató de una arteria obstruida, una válvula defectuosa o una condición desconocida. Y aunque hubieran descubierto la causa exacta, no habría cambiado la dura realidad. Karina había perdido al amor de su vida. Durante años, vivió en reflexión silenciosa, una soledad emocional profunda marcada tanto por la tristeza como por una extraña calidez. El recuerdo de Eduardo traía dolor, pero también consuelo. Su muerte la arrojó a una oscuridad que nunca se disipó por completo. Sigo extrañando al hombre con el que compartí tanto, dijo Karina tiempo después. Aprendes a vivir con esa ausencia. Aprendes a estar sola. Pero siempre extrañas a las personas que amas, siempre. No importa si son tus padres, aunque ya fueran mayores, siempre los extrañas. Ella intentó seguir adelante. Tenía que hacerlo. La vida no se detiene, pero el dolor nunca desaparece del todo. Lo que la ayudó a sobrevivir fueron sus hijos. Mis hijos están tan sanos, son dedicados, trabajadores. Están comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor, dijo, con los ojos iluminados de orgullo. Era evidente. Su amor por ellos era inmenso, y en ellos encontró su fuerza. Eduardo sigue siendo un recuerdo agridulce, uno lleno de amor. El flaco es mi amor eterno, dijo Karina con una suave sonrisa. Va más allá de ser pareja o esposos. Es encontrar a alguien que vibra en tu misma frecuencia, alguien con tu misma energía. Lo que más la conmueve es poder colaborar con sus hijos en proyectos que Eduardo alguna vez soñó. Le da un sentido de continuidad, un legado que sigue adelante. En el fondo es hermoso, agregó. A veces trabajo con camarógrafos, gente de luces, maquillistas, personas que trabajaron con nosotros en Muere dos veces. Y es dulce, como si él todavía estuviera aquí de alguna forma. Sin embargo, la vida después de Eduardo no fue nada fácil para Karina Rico. Como madre soltera, tuvo que enfrentar un mundo abrumador de decisiones. Decisiones que antes tomaba en pareja, ahora las cargaba sola. Criar a Fiona y Lucas se volvió su prioridad, pero el peso emocional era constante. He intentado, admitió alguna vez, con una voz teñida de melancólica sinceridad. Pero sinceramente, la suerte no ha estado de mi lado. El amor también siguió siendo esquivo. Aunque conservaba la esperanza de que alguien nuevo pudiera llegar a su vida, la ausencia de Eduardo proyectaba una larga sombra. Aún así, Karina siguió adelante, día tras día, encontrando consuelo en las pequeñas alegrías de la vida, en las sonrisas de sus hijos y en las lecciones que el duelo, curiosamente, le había enseñado.
Pero la muerte de Eduardo Palomo no solo dejó un vacío en su familia, también despertó algo más oscuro, susurros de una maldición. Fanáticos y teóricos en línea empezaron a notar un patrón inquietante. Varias mujeres que habían trabajado de cerca con Palomo en grandes telenovelas también murieron prematuramente. El patrón se sentía escalofriante, casi como si fuera parte de un guión. La primera fue Mariana Levy. En 1991, coprotagonizó con Eduardo en La pícara soñadora. Años más tarde, en un giro impactante, murió de un infarto a los 38 años tras un intento de asalto mientras conducía con su familia. Contamos su historia recientemente en este canal, no olvides verla. Luego fue Lorena Rojas, quien compartió pantalla con Eduardo en Alcanzar una estrella 2. Falleció en 2015, a los 44 años, tras una valiente batalla contra el cáncer de mama. Y por supuesto, Edith González, la legendaria coprotagonista de Corazón Salvaje. Su química en pantalla con Eduardo fue inolvidable, eléctrica. En 2019, Edith sucumbió al cáncer de ovario tras años de lucha. También le hicimos un homenaje muy especial, enlace en las tarjetas del video. Incluso la escritora de la serie, María Saratini, la mente creativa detrás de Corazón Salvaje, falleció ese mismo año, en 2019, a los 64 años. Con tantas tragedias girando en torno a un solo actor, no es de extrañar que surgieran teorías sobre una maldición ligada al legado de Eduardo Palomo. ¿Es solo coincidencia? ¿O hay algo más extraño? Esa pregunta, al igual que la muerte del propio Eduardo, sigue abierta a interpretación. La verdad es que nadie puede decir con certeza si realmente existe una maldición sobre quienes cruzaron caminos con Eduardo Palomo, o si todo es simplemente una desgarradora cadena de coincidencias. Pero algo sí está claro. La pérdida de Eduardo y de las mujeres extraordinarias con las que trabajó dejó una herida profunda en el mundo del entretenimiento latino. No eran solo estrellas, eran íconos, silenciados demasiado pronto. Y aún así, a pesar del dolor, la luz de Eduardo no se ha apagado. Vive en los rostros, las voces y los talentos de sus hijos. Fiona, cada vez que se pone frente a la cámara, irradia una chispa innegable del alma de su padre. Es como si el espíritu de Eduardo estuviera justo detrás del lente, observándola con orgullo, susurrándole aliento. Y Luca, a través de su música, canaliza una energía artística poderosa que parece heredada, como una melodía transmitida por la sangre. Su creatividad no es solo un homenaje, es una continuación. Han pasado casi 2 décadas desde la prematura muerte de Eduardo Palomo, y en ese tiempo, sus hijos, que eran apenas unos niños pequeños cuando ocurrió la tragedia, han crecido hasta convertirse en jóvenes talentosos, cada uno forjando su propio camino en el mundo del arte y la creatividad. Cuando Eduardo falleció en 2003, Fiona Alexa tenía solo 5 años, y su hermano menor, Luca, apenas 3. Hoy, Fiona tiene 26 y Luca 24. A pesar de haber crecido bajo la sombra de una pérdida dolorosa, ambos han honrado el legado de su padre a su manera. En febrero de 2022, los 2 hermanos fueron vistos en la alfombra roja de la película ¡Qué despadre! Y apenas 2 meses después, hicieron otra aparición en el estreno de la obra Network. Su presencia llamó la atención, no solo por sus apariciones públicas, sino por los evidentes ecos del carisma y la elegancia de su padre. Fiona Alexa comenzó su carrera como modelo durante la adolescencia, pero no tardó en seguir los pasos de sus padres y formarse seriamente como actriz, tanto en México como en Estados Unidos. Su debut televisivo llegó en 2013 con el papel de Vivi en Gossip Girl, Acapulco. Desde entonces, su carrera ha crecido con constancia. Sus actuaciones en La negociadora y la exitosa serie de Netflix Control Z consolidaron aún más su reputación como una estrella en ascenso. Fiona pronto consiguió su primer protagónico cinematográfico en ¡Qué despadre!,
junto a Mauricio Ochman, y más recientemente protagonizó Nada que ver, un proyecto que volvió a demostrar su profundidad emocional y presencia escénica. Luca, por otro lado, eligió una ruta artística distinta. Con un parecido impactante a su padre, no se dedicó a la actuación como su hermana. En cambio, Luca encontró su pasión en la música y actualmente se prepara para su debut oficial. Su sensibilidad artística va más allá del sonido. También ha desarrollado un fuerte interés por la fotografía, compartiendo frecuentemente su trabajo visual en Instagram, donde sus imágenes revelan un talento introspectivo y reflexivo. Tanto Fiona como Luca llevan la llama creativa de Eduardo en distintas formas, una a través de la actuación, el otro a través del sonido y la imagen. Juntos, son un tributo viviente al hombre que los crió, aunque solo por unos pocos años, y cuyo legado sigue inspirándolos a cada paso. Juntos, Fiona, Luca y Karina forman un homenaje en vida a la existencia de Eduardo, no uno de luto, sino de amor, talento y perseverancia. Demuestran que el duelo no significa olvido, que el legado no se trata del pasado, sino de lo que llevamos hacia adelante. Aunque la ausencia de Eduardo Palomo se siente profundamente, su presencia permanece en cada nota cantada, cada escena interpretada y cada corazón que aún lo recuerda. Su sonrisa, su voz, su pasión, no son solo recuerdos. Son parte del tejido de aquellos a quienes amó y de quienes lo amaron. Como dijo alguna vez Eduardo, ¿por qué esperar hasta que sea demasiado tarde para demostrarle a alguien cuánto nos importa? Sus fans nunca lo olvidaron, ni un solo día, y nunca lo harán. Eduardo Palomo, el eterno Juan del Diablo, sigue brillando en la memoria de millones, porque hay llamas que, por más cruelmente que se apaguen, nunca desaparecen del todo.